La muerte fulminante de su marido deja a Juliana devastada y sola con 2 hijas pequeñas. Superar un día tras otro está poniendo a prueba su resistencia y su imaginación, mientras pasa de la incredulidad al enfado y de ahí a la idealización de su relación con William. Descubre entonces, además de irrepetibles momentos que su memoria convoca una y otra vez, el legado más hermoso de William, una intensa red de relaciones que le traerán una nueva forma de estar en el mundo y le enseñarán, gracias al apoyo de los demás, que aprender a perder es aprender a vivir. A través de conversaciones, recuerdos, comentarios espontáneos de las redes sociales, escenas cotidianas, Carmen Amoraga construye La vida era eso, una novela galardonada con el Premio Nadal 2014. Buenos días, Carmen, y bienvenida a Periodista Digital. Buenos días, ¿qué tal? La vida era eso es una novela sobre la pérdida, ¿verdad? Es una novela sobre la superación de la pérdida. Creo que el ser humano está diseñado para sobrevivir desde que nace. Cuando nacemos y somos a nuestros padres les parecemos tan débiles, pues ya somos fuertes, porque nacemos diseñados para sobrevivir. Lo que pasa es que hay que aprender a hacerlo, ¿no? Hay que aprender a sobrevivir, y de eso trata la novela. Juliana pierde a William, tiene que aprender a vivir sin él, como hemos comentado. Es una novela de aprendizaje, de superación. Sí, ¿no? De superación. Y además es una novela que parte de un hecho real, ¿no? La madre de una amiga de mi hija mayor, pues le ocurre lo que les ocurre a Juliana y a William. Ellos son argentinos, viven en un pueblo pequeño de Valencia, que en realidad es el mío, pero que en la novela en ficción se llama Mirabal. Y bueno, el marido es muy activo en las redes sociales. Tiene cáncer, tiene un diagnóstico bastante esperanzador, pero bueno, luego se complica, y cuando ya está a punto de fallecer, está en el hospital, le pide a ella que escriba por él en su perfil, ¿no? Ella lo hace, y cuando el marido fallece, ella siente que tiene que seguir haciendo lo que a él más le gustaba, que era compartir con los demás, comunicarse con los demás, y descubre que al hacerlo, la herida que le duele tanto le duele un poquito menos, y cuando tú tienes un dolor muy grande, un alivio pequeño es un alivio importante, ¿no? Y entonces ese punto de partida que yo vi como espectadora en Facebook hizo que yo me diera cuenta de que ahí había una historia que yo quería contar. Entonces ese origen es real, y a partir de ahí es una historia de ficción que sigue paralela a la superación que ha tenido mi amiga, ¿no? Al proceso de elaboración del duelo y de aprendizaje a vivir en tu nueva situación, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando navego por las redes sociales el hecho de que aún estén los perfiles de aquellas personas que sabes que han muerto, que no están. Incluso a veces es el cumpleaños de alguna de ellas y hay gente que felicita sabiendo que no están ya, desde donde estés, un abrazo tal, o incluso sin saberlo, ¿no? Es una cosa que es un poco... curioso, sí, pero Facebook en concreto te da la opción de cerrarlo también, o de mantenerlo, de hacer lo que tú quieras. En el caso de los protagonistas inspiradores de la novela, el perfil de Walter sigue abierto, pero fíjate, yo el otro día estaba revisando mi Facebook, y entonces en uno de mis contactos, que yo no tenía ni idea de que había fallecido, además había sido muy reciente, el hijo nos decía a todos que al día siguiente iba a cerrar el perfil, claro, de su padre. Entonces sí. Facebook te da la opción de mantenerlo o de cerrarlo, ¿no? Es curioso, porque además a mí lo que siempre me ha llamado la atención también, aparte de lo que tú dices, es que cuando alguien fallece, pues el marido de alguien, la mujer de alguien, el padre de alguien, el hijo de alguien, el amigo de alguien, hay un proceso de identificación muy grande, y se pone la foto de la persona que ha fallecido. Sí. Eso no sé, siempre me ha llamado la atención, incluso antes de pensar en escribir esta novela. La lectura de la novela me ha evocado también un capítulo de una serie magistral, Black Mirror. Es una serie cuyas temporadas duran muy poco, 2 o 3 capítulos nada más, y hay un capítulo de una mujer que pierde a su marido, y entonces a través de las redes sociales lo mantiene vivo. Y luego, claro, ya el capítulo discurre por una beta fantástica, porque luego hay una aplicación que, recogiendo todo lo que el marido ha colgado en las redes sociales, se construye una especie de personaje virtual, y ella vive un poco en esa esperanza, claro, ¿no? Es que fíjate, cuando tú pierdes a alguien,
tienes que elaborar el duelo. Pero cuando pierdes a alguien, cuando alguien te deja, cuando una pareja me refiero, cuando hay una ruptura sentimental, cuando hay una pérdida laboral, cuando hay una mudanza, cuando hay un cambio a peor, en principio a peor, que supone una pérdida, pues hay que elaborar un duelo y hay que pasar por ahí. Y entonces, aunque hay mucha literatura médica y psicológica y mucho apoyo real y mucho apoyo virtual, porque cada vez son más las páginas las páginas web y las páginas en Facebook que sirven para acompañar a la persona que tiene esa pérdida, cada uno lo tiene que elaborar de la manera que pueda, ya sea creando un avatar, ya sea manteniendo vivo, en el caso de las protagonistas tienen un rincón de papi que ellas llaman, ¿no? Las niñas. Y bueno, cada uno tiene que coger la herramienta que mejor le venga para transitar y elaborar correctamente ese proceso de duelo. Y elaborarlo correctamente significa no taparlo, porque si lo tapas no lo estás superando. Y me parece muy, muy bueno el ejemplo que has puesto de la serie, porque es que yo creo que las redes sociales están presentes en nuestra vida. Yo no conozco a casi nadie. Bueno, a una tía abuela mía conozco que no tiene Facebook, pero menos ella... Bueno, no, ya es muy mayor, pero hasta mi padre tiene Facebook. Y entonces, si tú escribes literatura contemporánea o haces una serie que transcurra en este momento, es que tienen que estar incorporadas las redes sociales, igual que está incorporado el teléfono o la televisión, ¿no? Tienes que reproducir el mundo tal cual está sucediendo, ¿no? Has dicho de esta novela, es un homenaje a todas las personas que se levantan cuando la vida les tumba. Sí, porque más que una novela de pérdida, es una novela de superar la pérdida. La vida es una batalla muy larga y no se mide, es una guerra muy larga que se mide en batallas. Entonces hay batallas que libras y pierdes y hay batallas que libras y ganas, pero es una sucesión de batallas. Entonces cuando ganas pues es fantástico, pero cuando te caes y te levantas es más fantástico todavía, ¿no? Y hay muchas personas así que les pasa cualquier cosa y que no se quedan ahí, porque como te decía al principio, el ser humano está diseñado para sobrevivir, pero todo el mundo no sabe. O no puede, o no sabe cómo hacerlo. Hay que aprender. Hay que aprender a hacerlo. La novela está dividida en 5 partes. Vendrían a ser un poco las fases por donde pasa ella, ¿no? Claro. Las fases del luto. Las fases del duelo, sí, son la negación, desde parte de la negación, cuando sufres una pérdida, no te lo puedes creer. No te lo crees, no dices, esto a mí no me ha pasado, yo me creo un avatar, está en un viaje, esto no está pasando, es un sueño, es una pesadilla, lo niegas, ¿no? Y tienes que pasar pues por todas las fases, por la ira, por el enfado, pero ¿cómo me ha pasado esto a mí? ¿Por qué a mí? Que enfado con el médico que no lo diagnosticó a tiempo, conmigo que no lo vi, contigo que no lo peleaste. Luego pasas por una fase de depresión, de tristeza profundísima, por una fase de negociación contigo mismo y con el mundo para ubicarlo todo en su lugar y finalmente por la aceptación, ¿no? Eso puede durar más o menos, pero hay que pasar por ahí. Y entonces yo utilicé esas 5 etapas, que también según a qué experto sigas pueden ser 7, pero a mí literariamente me venían mejor 5, y entonces utilicé esas 5 partes para dividir la novela. ¿Has hablado con algún psicólogo del mismo modo que hace la protagonista? Sí, he hablado... que esas fases son tal cual, ¿no? Sí, y luego también he leído, ya te digo, mucha literatura médica que hay al respecto. La muerte en la novela para mí aparece también como un acto, como una especie de acto de redención, ¿no? Porque es curioso cómo la muerte, cuando se muere un ser querido, solemos borrar aquellas cosas más incómodas, aquellas cosas, y idealizamos un poco y nos quedamos con lo bueno, ¿no? Pero eso forma parte forma parte del proceso del duelo también, ¿no? En la negación, pues en una primera etapa pues nos pasa eso normalmente, a no ser que nuestro familiar fuera una persona muy mala, que hubiera hecho unas cosas muy malas, pues no, como para protegernos o como para salvaguardar más su recuerdo, pues solo traemos lo bueno, ¿no?, de nuestro ser querido. Luego, conforme vamos evolucionando en el tiempo y en nuestro estado de ánimo, pues ya recuperamos todo, porque en vida le queríamos con lo bueno y con lo malo, ¿no? Y luego socialmente ya no hace falta que sea un ser querido. Socialmente nosotros tenemos una cultura de la muerte que nos impide hacer eso. O sea, nos impide, ha muerto menganito, pues me alegro.
porque era una bestia parda, ¿no? Eso no lo podemos decir, no lo podemos decir, ¿no? Pues chica, lo siento mucho, ¿no? O sea, socialmente tenemos una cultura de la muerte bastante peculiar. Aquello que decía Jardiel Poncela, si queréis mayores elogios, moríos. Moriros, ¿no? Sí, es verdad. Hemos hablado de la importancia de las redes sociales en nuestra vida. Las redes sociales son un elemento capital en la novela, ¿no? ¿Utiliza Carmen Amoraga? Ya has comentado que sí, pero ¿estás muy metida, muy enganchada en las redes sociales? ¿Las utilizas con frecuencia? Las utilizo con mucha frecuencia, aunque enganchada tiene ahí una connotación que no. ¿Cuántas veces abres el Facebook? No, hombre, ahora muchas, la verdad. En esta promoción muchas. No, pero a mí me gusta mucho comunicarme con la gente y tú fíjate, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que no haces una llamada que no sea por trabajo, una llamada telefónica? Ya no nos llamamos por teléfono porque ahora nos escribimos WhatsApps, ya no nos escribimos cartas porque nos escribimos emails, a no ser que sea por trabajo, y ya no quedamos incluso por Facebook, lo compartimos todo por Facebook, ¿no? Yo soy muy usuaria de Facebook y bastante usuaria de Twitter porque yo tengo un carácter expansivo y comunicador y me gusta mucho compartir las cosas buenas que me pasan y también las malas, ¿no? Fíjate, este año mi padre ha estado bastante enfermo y yo lo contaba en Facebook y yo me sentía confortada por los mensajes que me llegaban de todas las partes. Y luego lo positivo, pues la noche de que me hicieron entrega al premio Nadal, pues es que no sé ni cuánta gente, he decidido no enfadarme pensando, mira, Menganito no me ha felicitado, porque a lo mejor me felicitó por Facebook y yo no me he dado ni tiempo a leerlo, ¿sabes? Que nos comunicamos y es yo soy consciente de que hay una corriente negativa con Facebook también y con las redes sociales en general, ¿no? Que si son frías, que si desprotegemos nuestra intimidad, que si no protegemos lo suficiente a los menores. Yo eso lo veo y lo comparto, pero también pienso que eso se tiene que hacer en la vida real. O sea, proteger tu intimidad ya lo haces en la vida real y proteger a los menores ya lo intentas hacer también en la vida real, ¿no? Facebook es una herramienta que la utilizas tal como tú eres, ¿no? Sí, lo que pasa que es verdad que a veces uno tiene la sensación de estar muy desprotegido en Facebook, ¿no? De que no sabes tampoco a dónde van esas cosas que uno cuelga, ¿no? Y además ha habido también problemas, como sabes, de mensajes privados que por un error informático se han empezado a publicar. O sea, que parece ser tampoco... que Facebook tiene bastantes problemas de seguridad. Bueno, yo tampoco domino secretos de Estado y entonces los mensajes que utilizo en Facebook y en general, ¿no? Que tampoco creo que tampoco tenemos que volvernos tan paranoicos, ¿no? Lo que tenemos que proteger porque tampoco sabemos si va a haber ese error informático con nuestras cuentas de correo y de repente van a salir ahí, ¿sabes? Yo creo que cuando algo es nuevo y Facebook ayer cumplió 10 años, que 10 años parece mucho, pero en realidad no es nada, ¿no? Cuando algo es nuevo, pues siempre genera una especie de prevención en determinados sectores y fíjate cuando el ferrocarril se instauró como medio de locomoción y medio de transporte más habitual, también había quien decía, y lo decía, que las vacas iban a dejar de dar leche. Sí. O sea, al verse irrumpidas, claro, trastornadas el por eso, todo, sí. ¿no? O sea que, bueno, yo creo que en realidad con lo que tenemos que ser prevenidos es con nosotros mismos, con el ser humano, que es el que utiliza las herramientas para bien o para mal, ¿no? Supongo que la película esta sobre Facebook de Fincher, la red social, la viste, ¿no? No, la verdad es que no. No, pero no la veo porque pues es que no, bien, ¿eh? solo veo pues programación infantil. Ese es mi triste destino. Está muy bien porque sí, la tengo precisamente pendiente. Se ve como él, que es capaz de haber creado esa herramienta en donde nos juntan a unos con otros y sociabilizar y tal, él no tiene amigos. Pero fíjate, y es muy curiosa la última escena, no le acepta ni su exnovia. Pero es que ese es el único peligro real que yo le veo a las redes sociales, que es cuando, por ejemplo, y por eso hice así también el personaje de Juliana. Juliana es un personaje muy introvertido, asocial, hasta maleducada. Lo hice para diferenciarla muchísimo de la persona que me inspiró el personaje de Juliana, para que nadie cayese en el error de identificar todo lo que pasa, porque la novela es ficción, hay muchas cosas que le pasan a Juliana que jamás le han pasado a Viviana, que es la persona en la que me inspiré.
Y por otro lado, porque yo sí que veo ese gran peligro. Cuando una persona es así, tiene ese carácter, es muy fácil que se sienta tan cómodo en la red social, en el mundo virtual, que tenga bastante con ese mundo y que ese mundo, que es un complemento del mundo real, se acabe convirtiendo en un todo, ¿no? Y quiero ver la red social. Quiero que mis hijas sean mayores y que me dejen los dibujos animados ya y me dejen poner pelis normales. En la novela el amor también aparece como una forma de escape, de evasión, ¿no? El personaje este que aparece en un momento muy oportuno y ella se entrega a él. Claro, pero porque este personaje, que es Santiago Parodi, sirve para Juliana igual que sirve las redes sociales, como una fantasía de otro mundo es posible, hay otro mundo que no es este mundo que a mí me duele tanto, ¿no? Porque ella, Santiago Parodi es un personaje de su pasado, que ella recupera mentalmente, digamos, en este momento de su presente, porque cuando alguien te deja y ella piensa que William la ha dejado, se ha ido, ella nunca, hasta casi el final, nunca habla de ha muerto, ella siempre dice se ha ido, ¿no? Entonces, cuando alguien te deja, tú piensas, nadie me va a querer nunca más, y yo no voy a querer nunca más a nadie, pero ella recupera ese sentimiento que tuvo en su día, porque piensa, si yo lo he sentido ya, lo voy a volver a sentir, ¿no? El amor nos salva a todos, y en la vida y en la literatura, ¿no? O sea, la literatura lo que hace es reproducir de alguna manera la vida, y las grandes cosas en la vida se hacen por amor y por desamor. Y en la novela aparece también, hay muchas referencias a la literatura, claro, ¿no? Se habla de Cela, se habla de Carmen Laforet, se habla de 100 años de soledad, que era uno de los 10 libros favoritos de William, se habla del mundo de Millás, que comentábamos antes, es posiblemente una de las mejores novelas de su autor, ¿no? Sí, es verdad. Porque Juliana lo que hace es reproducir el mundo de alguna manera que le deja William, ¿no? Juliana, también por la vida que llevamos, yo misma, fíjate, no he visto la red social y hay muchos libros que se me han quedado porque sin leer, porque tenemos tan poco tiempo y tenemos tantas cosas que hacer y estamos tan cansados siempre, ¿no? Que a veces... Entonces Juliana, en la sublimación que hace de su marido, recupera todo lo que su marido estaba haciendo, ¿no? Y es un homenaje, y esto es un homenaje consciente a la literatura, ¿no? Porque la literatura, al fin y al cabo, lo que hace es contar. Nosotros contamos cosas cuando escribimos y a nosotros nos cuentan cosas cuando leemos. Es un acto de comunicación, igual que hacemos cuando escribimos en Facebook, por ejemplo, ¿no? Y en su proceso de aprendizaje, ella también aprende eso. En el 2007 quedaste finalista del Nadal, en el 2014 lo has ganado, en el 2011, en el 2010 quedaste finalista del Planeta. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Se dibuja el planeta. No me lo planteé. En el horizonte. No, en mi horizonte, mira, a los 3 o 4 días bueno, yo la noche del 6 de enero es cuando entregan el Nadal, el 7 de enero hacemos las entrevistas de promoción y el 8 de enero yo ya estaba trabajando en la Universidad de Valencia, donde yo trabajo. Entonces me fui a almorzar a la hora del almuerzo al bar donde voy siempre, y entonces viene una señora y me mira, ¿no? Dice, señora, ¿usted es escritora? Digo, yo sí. Y acaba de salir en la tele, digo, pues sí. Porque le han dado el Nobel, ¿verdad? Y yo dije, pues no, pero deme tiempo. Así que si algo está en el objetivo será el Nobel. O sea, que el planeta se te queda pequeño. No, quiero decir, es broma, pero que yo no me planteo la carrera en términos de premios. Siempre que me he presentado a un premio ha sido por algo, por darle un giro a mi carrera. Yo cuando me presenté cuando fui finalista del Nadal, lo que quería era que los editores de Destino leyeran mi novela, y cuando yo empecé a escribir me dieron un consejo, que es el único que yo doy cuando me piden, porque yo no soy amiga ni de pedirlos ni de darlos, pero en ese momento lo pedí. Entonces, como me pareció un consejo acertado, cuando escritores que quieren publicar me lo preguntan, yo les doy el mismo: preséntate a premios, no para ganar, porque ganar es muy difícil, pero sí para que de alguna manera el lector, el lector que le va a leer en un principio, el comité de lectura, elabore un informe que sea positivo, que llame la atención del editor, y que así el editor en algún momento fuera de ese premio podrá leer el libro que tú has escrito, ¿no? Así me he presentado yo siempre a los premios, para que ese libro llegase al editor. Con el Planeta fue porque yo había tenido a mi hija mayor, me organizaba fatal, no tenía tiempo para nada, perdía muchísimo tiempo, y me dije un día, mira, el día 15 de junio acaba el plazo para presentarte acaba el plazo del Premio Planeta. Si la acabas,
te presentas. Me dije a mí misma. Yo Fue hablé una conmigo forma de misma. ponerte Y fue una un- forma de ponerme las pilas. Y como lo había dicho, lo hice, ¿no? Sí, hay a muchos veces- casos de novelas presentadas a premios que no ganan, pero acaban publicándose porque el publicando, jurado sí. hace Claro. una mención. Claro, claro. Entonces ese fue el objetivo, ese que comentas fue el objetivo con el Nadal, y con el Planeta me presenté porque me lo había dicho, y yo si digo una cosa la hago, y al margen de lo que pase. Ahora sí que yo confiaba mucho en la novela y pensé, bueno, ¿por qué no? Yo me presento y ¿por qué no? Voy a ganar, ¿no? Como ya no podía quedar finalista, que ya no hay finalista, Claro. dije, ¿por qué no? Porque a lo mejor gano. El único sueño que no se consigue es el que no se persigue. Para terminar, un breve cuestionario pros. Vamos a ver. Un recuerdo. Un día de playa. Una película. Cinema Paradiso. Oh, qué bonita. Un deseo. El Nobel. No, que mis hijas crezcan felices. Muy bien. Una ciudad. Valencia. Su pintor favorito. Sorolla. Su compositor favorito. Bach. Una virtud de su carácter. Soy perseverante. Y un defecto. Soy cabezota. La cualidad que prefiere en un hombre. La comprensión. Y en una mujer. La comprensión. Aparte de escritora, ¿qué le gustaría ser? Escritora. ¿Sus nombres favoritos? Carmen y Joana, que son mis hijas. Muy bien. Un personaje histórico que detesta. Napoleón. O Hitler. Hitler. Mejor Hitler. ¿Y el que más admira? O uno de los que más admira, tampoco. Es que admirar, no admiro mucho. Alguna escritora, a lo mejor. Bueno, pues Ana María Matute, que me dio el premio, Muy por bien, ejemplo. que estaba en la entrega, es verdad. ¿Un libro? La vida era eso. ¿Un pájaro? La paloma. ¿Y una idea de la felicidad? Una idea de la felicidad. Pues una mañana soleada desayunando mermelada de tomate en un jardín. ¿Con vistas al mar? No, con vistas al jardín, que también es bueno. un recuerdo. Con una paloma Con una paloma que pasa sobrevolando Sí, y Ana sí. María Matute al lado. Y mis hijas correteando. Muy bien. Y mi comprensivo marido. Mucha suerte, Carmen Amoraga, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y gracias a todos.